algunas preguntas respecto a un libro de texto, Nuestros Saberes, porque, bueno, ahí encontramos que ponen como ejemplo de poema un texto escrito por Esther Jacob y Sergio Arau, se llama Amores del toma y dame. Esto ha generado algunas críticas que llegan a cuestionar por qué incluir este texto escrito por uno de los cantantes de Botellita de Jerez y a lo mejor no de un poeta más convencional como puede ser Octavio Paz. A esto se unen pues las críticas que mencionaba el presidente esta mañana en su conferencia matutina respecto del poema Ahora vienen por mí, que emplea el vocablo comunismo. Respecto a esto, preguntarle cuál fue el criterio para la elección de estos textos. También respecto de los libros, ¿cuál es la visión que el gobierno de la Cuarta Transformación va a enseñar a los niños sobre la historia de México? ¿Hasta qué año? ¿Qué destacaría? Y por último, respecto de la suspensión provisional para frenar la distribución de libros en Chihuahua. Se obtuvo el día de ayer por el diputado de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez. ¿Cómo es que se garantizará el derecho a obtener los libros de texto para las y los niños de esta entidad? Muchas gracias. Gracias. Respecto de la primera cuestión, me parece que, como en otras ocasiones, este tipo de afirmaciones nos llevan justamente a cuestionarnos por la pregunta misma que se hace y desde dónde se hace, ¿no? Es decir, los criterios sobre la alta cultura y la cultura popular son criterios obsoletos en el arte desde hace muchos años. Entonces, este tipo de preguntas a lo que remiten es a una visión clasista del arte y la cultura, que evidentemente pues no podemos seguir admitiendo y que de alguna forma el trabajar distintas corrientes, distintas formas de entender el arte, en este caso la poesía, pues por supuesto que responden a una visión pluralista de la cultura y del arte. Entonces, me parece que la pregunta es desafortunada en ese sentido, porque lo que hace es plantear que hay una buena cultura y una mala cultura ahí. Y eso al final, creo yo, es un sesgo clasista, ¿no? Y sobre la segunda cuestión, me parece que también hay la cuestión de la historia está desde preescolar hasta secundaria. La cuestión de la historia de México, por supuesto que está reflexionada, planteada desde una visión crítica, ¿no?, de la historia, justo también actualizando los cánones históricos que por muchos años aprendimos en la escuela tenían que ver con esta visión nacionalista de la historia, que es un canon histórico que funcionó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero que ya no puede sostenerse. Entonces, la misma historia como campo de conocimiento ha transitado a visiones como la microhistoria, como la historia de las mujeres, el mismo libro de Orman sobre la visión de los vencidos o la visión de de León Portilla sobre la historia de la conquista, en fin, son toda una serie de actualizaciones, insisto, que el campo mismo de la historia como disciplina ha hecho en su propio acervo y que ahora evidentemente necesitamos actualizar, en este caso, en los campos formativos en donde se abordan contenidos de historia. Bien. Permítanme contestar dos de las preguntas que hacías. El día de hoy en la mañana el presidente hacía mención acerca de esta campaña que se hizo acerca de el comunismo, que este es un proyecto comunista, que aparece el comunismo por todos lados, que somos comunistas todos nosotros y que, bueno, una serie de memes y de información que se dio. Incluso el origen de estas conferencias para poder explicar cuál es el proceso que se llevó para el proyecto educativo que estamos proponiendo y cómo se fueron elaborando y explicar en los libros de texto cómo va. Y les podemos decir, y él lo mencionaba, es que en los libros que hemos estado refiriendo, proyectos de aula, proyectos de escuela, proyectos comunitarios, múltiples lenguajes, nuestros saberes de cada uno de los grados, en ninguno de esos libros aparece la palabra comunismo. Eso es lo que decía el señor presidente hoy. Aparece sí en uno de los libros que se llama Un libro sin recetas para maestras y maestros, que hemos estado explicando también que es para dar un contexto. O sea, ¿qué poema es el que aparece? ¿Y por qué? Y ahí lo que él nos decía, hoy en la conferencia en la tarde les explicarán o les informarán el asunto de que es muy común
que se crea que este poema, que ahorita lo podemos recordar, es de Bertolt Brecht, incluso decían, no, les vamos a decir, este poema es de Martin Niemeyer, que es un pastor luterano que se ordenó en 1924. A pesar de su inicial soporte a Hitler, a partir de 1933 fue uno de los primeros y más tenaces críticos del nazismo y construyó un movimiento de resistencia denominado Iglesia Confesional. Él, como símbolo de la resistencia antinazi, fue arrestado por la Gestapo en 1937 y declarado culpable de traición, siendo confinado hasta el fin de la guerra en los campos de concentración de Dachau. Salvó la vida de milagro. Después de la guerra, pronunció innumerables conferencias, concluyéndolas a menudo con el presente poema, que existen muchas versiones de él, de este poema, pero tiene que ver no exactamente con el comunismo, sino, fíjense desde el título, entonces, tiene que ver con, dice, guardé silencio. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, ahí es donde aparece la palabra, guardé silencio, pero porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando llegó a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Entonces, este es un poema que habla no del comunismo, pero ahí aparece la palabra comunista. Aparece y puede servir de reflexión y se plantea en el libro Sin Recetas, como es todo lo que se plantea, reflexionemos, busquemos. No quiere decir que tengas que estar de acuerdo con lo que ahí dice, quiere decir que generes un pensamiento reflexivo. ¿Vale la pena comentarlo? ¿No vale la pena comentarlo? Eso es importante en toda la información que se da aquí. Pero, reitero, en los libros que hemos estado revisando, que son para los alumnos, no aparece. Aparece en el libro para maestros. Y en el caso que tiene que ver con me preguntabas ¿de qué de Chihuahua? Para la distribución de los libros de texto en esa entidad. Mira, de la controversia constitucional, ¿esto es lo que preguntas? Y lo que sucedió ayer, el diputado local de Movimiento Ciudadano, de hecho, ya te entendí. Eso es que son dos cosas distintas, pero Sí, justo de esta suspensión se suscitó el día de ayer y un juez justo dictó pues una suspensión para frenar la distribución de los libros de texto en esta entidad. Ocurrió el día de ayer. Respecto a eso, ¿cómo se va a garantizar el derecho a las niñas y niños de acceder a estos materiales? Mira, hasta antes de que entrara esta conferencia, no hemos sido notificados de ningún juicio de amparo en ese sentido. Revisaremos en cuanto llegue, ya que lo que plantee la juez o el juez, que haya acordado eso. Y entonces, como siempre, conforme a derecho, vamos a atender lo que corresponda. Ahí no hay hasta ahorita de un juez no está planteado eso. Y sobre el reparto de los libros, lo único que podemos decir que es un derecho constitucional de niñas, niños y adolescentes tener acceso a sus libros de texto gratuito. Tiene la palabra Rodrigo Álvarez. Rodrigo, aquí está. Ya la contestó. Rodrigo Álvarez. Sí, secretaria, Adelante. Buenas tardes. En el mismo sentido de lo que estaba explicando usted hace un momento, de este contenido, de este poema, hemos encontrado y ha sido público algunos fragmentos en los libros precisamente para los maestros, en específico en el de fase 3, contenidos que incluso vienen en el título sobre opresores y oprimidos, sobre actores, sectores dominantes, sectores hegemónicos, e incluso se espera que los maestros que se sometan o que estudien este libro
revisen uno como test en donde se hacen unas cuantas preguntas sobre si estás consciente de este tipo de situaciones en la sociedad, si estás consciente de conceptos como clases sociales. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de hacerle este tipo de cuestionamientos a los maestros? Es decir, ¿qué se espera de ellos al interpretar este tipo? Porque como sabemos, pues hay muchas realidades en nuestro país y a final de cuentas cada quien puede interpretar ese tipo de cosas como quiera. Y si me permite una segunda pregunta, si nos pudiera explicar un poco sobre el proceso de elaboración de los programas sintéticos, si nos pudiera decir cuándo fueron terminados, si es que ya están terminados, porque no están publicados en el Diario Oficial de la Federación, como usted misma lo ha referido aquí en estas mismas conferencias. Si nos pudiera decir cuándo fueron terminados, si es que ya están, y si es posible elaborar libros de texto con base en libros, en programas sintéticos o programas de estudio que no han sido autorizados, que no están vigentes, porque la Ley General de Educación es muy clara que debe haber programas vigentes. Serían las preguntas. Respecto a la primera pregunta, tiene que ver con elementos de reflexión de la identidad docente. También decíamos hace algunas sesiones que la conformación misma del magisterio mexicano ha tenido como ciertos elementos de mucho desprestigio, de mucha deslegitimación por mucho tiempo. Y eso ha mellado, digamos, la imagen, la figura de los maestros en el imaginario colectivo. Y justo uno de los elementos centrales que intenta el libro es poner en discusión esos elementos. Entonces, claro que sí, uno de los elementos centrales es observar las estructuras, los contextos sociales en los que nos desenvolvemos como maestros y qué tanto nuestro papel está referido o no a lograr la transformación social. Es decir, la figura de un maestro por mucho tiempo se pensó que era la de un aplicador de los programas, de los libros, ¿no? Incluso, bueno, se hicieron toda una serie de reformas, etcétera, que lo ubicaban justamente desde esa visión instrumental. Y por supuesto que lo que se necesita ahora es recuperar la misma memoria magisterial, recuperar, reconstruir justamente esa imagen social de los maestros, y eso pasa por la reflexión de su propia historia como gremio y de su propia condición. ¿Por qué? Porque si lo que decimos es que el plan de estudios busca la transformación, se plantea la transformación, pues evidentemente eso nos remite a un maestro que asume cuál es su contexto y cómo puede intervenir en él. Y para eso necesita leer la realidad, necesita, como dice Paulo Freire, ¿no?, conformarse en la lectura de la realidad, comprender su contexto y en dónde está situado. Eso es muy necesario justamente si queremos transformar, si queremos seguir pensando que los maestros y maestras son simples agentes instrumentales, que no lo son, que además eso es como la mayor farsa. Los maestros y maestras de México no son eso que se pensaba de ellos, porque era eso, solamente una idea de ellos. Entonces, tiene esa función, la de reflexionar sobre la propia memoria magisterial, sobre lo que implica su identidad y la necesidad de reconstruir esa imagen social que por mucho tiempo fue demeritada, fue deslegitimada, ¿no? Y lo segundo, respecto de los programas sintéticos, me parece que hay también una discusión pedagógica muy importante que es preciso explicitar, y que tiene que ver con el tipo de modelos pedagógicos de educación básica que hemos tenido en nuestro país desde que nació el sistema educativo mexicano a finales del 19 y que se condensa en el 21 con la Secretaría de Educación, y que es justamente este carácter altamente prescriptivo de los contenidos sin considerar los contextos. Entonces, cuando un programa de estudios se decreta de manera prescriptiva, no tiene un reenvío de lo local para saber si eso está funcionando o no. En estricto sentido, y eso también sucede en muchos países de América Latina, del mundo, ¿no? Somos de los pocos países que tenemos un currículum altamente centralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esto que se define desde el centro, desde una visión homogénea, ¿no?, es decir, que es un contenido para todos de la misma manera,
Solo suceden ya en muy pocos países, en muchos otros las provincias o los estados definen, hay juntas de educación en los municipios, en fin, hay toda una serie, digamos, de otros circuitos para pensar esos programas de estudio. En nuestro país es de los pocos que no ha transitado, digamos, a lo que llamamos una flexibilización curricular. Entonces, la posibilidad de que los programas sintéticos de estudio remitan o abran esa posibilidad de reenvío para que entonces esto que ha pasado durante el ciclo escolar que terminó se capitalice y se pueda entonces tener programas de estudio mucho más contextualizados, mucho más plurales, mucho más trabajados. Esa es una oportunidad y una coyuntura inédita, eso nunca había pasado en nuestro país, porque entonces se asume, ¿no?, que pues es este contenido y así como está y nunca más sabemos si eso se puede cambiar o no, y eso además finalmente termina siendo una especie de imaginario también, ¿no?, de una especie como de distorsión, porque si yo pongo que esto es un mismo contenido, digo es un contenido nacional porque es el mismo para todos y en todo lugar del país, pues eso solo ocurre en nuestras cabezas, porque las escuelas son diversas y lo que tenemos que tener en cuenta son justo esos procesos de contextualización, ¿no? Vamos a contestarte la siguiente parte, que tiene que ver con, desde 2021 se estuvo discutiendo en muchos foros, lo hemos dicho aquí varias veces, por intelectuales, por académicos, por maestros, por organizaciones, acerca de la construcción del Plan de Estudios 2022, y al mismo tiempo se fue trabajando, estábamos en pandemia, aquí lo han dicho, la construcción de los programas analíticos. Resulta que hay un asunto jurídico que nos impedía publicarlo porque lleva su procedimiento, y en junio, finales de junio, principios, no sé, finales de junio, ese amparo es a favor de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, los libros fueron elaborados con programas sintéticos trabajados durante el tiempo que te digo de estas investigaciones, y sí, corresponde tiene que haber una concordancia entre los libros los libros de texto gratuito con los programas sintéticos, lo cual, lo podemos asegurar, existe, estuvo trabajada, estaba detenido por un amparo que ya, insisto, ya ganó la Secretaría de Educación Pública, y estos serán publicados en breve y se podrá cotejar perfectamente eso. Así fueron construidos. Judith Hernández. Hola, buenas tardes. Judith Hernández, de Canal 11. Bueno, pues hay mucha desinformación, incluso fake news acerca de los contenidos de los libros de texto, ¿no? Estuve revisando algunos de estos y hablan mucho, por ejemplo, de temas como inclusión, como bullying, igualdad de género, diversidad, ¿no? En los libros de tercero encontramos, por ejemplo, estos temas no sé, los órganos sexuales externos, la diferencia entre lo que es sexo y lo que es género. Un tema muy polémico que es el de las familias diversas y en especial de las familias monoparentales, que si bien no dicen como tal la palabra, sí hablan sobre esto. Eso no lo encontré en los libros de tercero, pero sí en los de segundo y en los de cuarto. Pero todos estos temas que son como tan complejos, como tan polémicos, ¿cómo es que los maestros abordan qué tipo de metodologías pedagógicas, pues en el marco de estos nuevos planes de estudio de la nueva escuela mexicana, cómo es que enseñan a los niños estos temas que pues para generaciones anteriores son realmente pues complejos, difíciles de entender e incluso pues que en muchas ocasiones no los aceptan, y de ahí tantas críticas, ¿no? Claro. Si les parece, es muy interesante esta pregunta, y a ver si podemos organizar para la semana que entra que uno de los días sea para tratar este tema, porque en el de familias diversas es interesantísimo, correspondió a segundo grado. Y la forma, podríamos platicar cómo se inicia a trabajar esto, tiene que ver con que se empieza a platicar, somos distintos, tú eres tu familia. Y aquí en mi familia está mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, mi mamá, mi papá y yo. Ah, pero nosotros nada más, yo solo vivo con mi mamá.
Ay, pero allá nosotros, en nuestra familia, vive mi mamá, mi papá y 2 hermanos. Y aquí vive mi tío, porque vivimos solos en un terreno, y entonces en la primera casa vive mi tío, mi tía y mis primos. Ah, pero por allá vive mi amigo nada más vive con su papá y con su mamá porque es un solo hijo. Aquí somos varios. Mi papá y mi mamá están separados, entonces mi mamá voy con ella unos días, con mi papá voy otros días. Hay una serie de familias diversas, no tiene que ver solamente con monoparentales o con, aquí yo soy hija adoptiva, entonces a mí me adoptó una familia de 2 mujeres, o a mí me adoptó una familia de 2 hombres. Se empieza a explicar cómo vive tu familia, cómo eres tú, cómo estás, cuál es tu realidad. Y luego vamos a ver, y vemos, incluso se plantea la cuestión de las frecuencias y qué datos hay. Entonces, ¿cómo puedes trabajar? El maestro lo platica con la realidad de sus alumnos. Vamos a ver cómo estamos aquí y ahí lo vas dibujando y vas viendo cuál es tu realidad. Y a partir de la realidad se va platicando de eso. Pero creo que sí es muy importante y muy esclarecedor este tema para ver cómo se aborda y cómo se aborda desde primer año hasta 6º, porque va avanzando. Y la importancia en el tema de la educación sexual tiene que ver con que es preferible que la maestra, el maestro le informe a una alumna, a un alumno cuál es la realidad y que vaya en consonancia con lo que en su familia le enseñan, siempre respetando lo que la familia determina. La familia es la primera que establece cuál es el tipo de información que se da. El maestro fortalece. Es mejor que ellos aprendan con información verídica a que la anden consiguiendo quién sabe dónde. Entonces, vamos a tocar un día ese tema que en todo el nivel, porque es muy importante. Ahorita ya no nos daría tiempo de contestar todo eso, pero no hay nada que temer. Madres, padres de familia, lo más importante es lo que ustedes le enseñan a sus hijos. Y respetamos siempre la primera idea que se da. Y siempre y cuando sea una cuestión que no implique la violencia ni el abuso. Que ese es otro tema que tenemos que plantear. Entonces, pero son muy rica la discusión y cuando ustedes tengan la oportunidad de trabajar o quienes han trabajado con grupos, cuando empiezas a platicar con los niños y las niñas de todas las edades, es tan rico que a veces no tienes nada que decir, escuchas, solamente orientas la discusión entre ellos, estableces una plática y ellos van estableciendo cuáles son los límites y las formas de lo que lo más importante es estar bien y aprender a tener autocuidado. Esa es una de las líneas fundamentales de nosotros. Cada uno de las niñas, cada uno de los niños tiene que aprender a cuidarse con una lógica de estar bien. Ellos son los que tienen que estar bien y eso es lo que nos interesa a los maestros, el bienestar de las niñas y de los niños.